Bienvenidos amigos, sean todos y cada uno de ustedes a este programa Preguntas y Respuestas, todos los martes a las 7 de la noche. Les damos las gracias por compartir con nosotros esta oportunidad que el Señor nos brinda de traer la palabra de Dios. Les pedimos si ustedes pueden de igual forma compartir estos videos para que otros también se enriquezcan del Evangelio del Señor. Bueno, y así dándoles la bienvenida a todos nuestros amigos de Facebook y a todos los medios de comunicación en los que se transmite por YouTube. Nos pueden sintonizar por YouTube también. Vamos a darle la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para comenzar este programa y no perder más tiempo, porque solo tenemos media hora para desarrollar el tema que el Señor ha traído para ustedes en esta noche. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre amado, por otro día más. Otra oportunidad más, Señor, que nos das de vivir, Señor, de arrepentirnos, de creer en ti, Jehová, de vivir en tus caminos, Señor. Gracias, Señor mío, por el perdón de pecados. Gracias por esta oportunidad que nos das, Señor, de compartir tu evangelio, Padre, el evangelio tuyo, mi Dios. Tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor mío. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad y te pedimos, Jehová, que seas tú el que vengas llenando nuestra boca, Padre. Tu palabra dice: abre tu boca y yo la llenaré. Y creemos, Señor mío, que tú llenarás nuestra boca, Señor, para traer la palabra el día de hoy. Y también, Señor mío, que pueda ser raíz en esos corazones, Padre, que esta noche o este día escucharán el evangelio, Señor. Que tú toques esos corazones, que el Espíritu Santo trabaje en ellos para que pueda traer palabra que redarguya, que llene, que alimente, que obre en ellos, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues habiéndole dado ya la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, vamos a comenzar con el tema del día de hoy, que es acerca de si existen los milagros. Vamos a comenzar por definir qué es milagro, qué es un milagro. Es un suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y se atribuye a la intervención de Dios o de un ser sobrenatural. Vamos a volverlo a repetir. Es un suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y se atribuye a la intervención de Dios o de un ser sobrenatural. Es decir, que es algo que va más allá de lo que la naturaleza nos enseña. Para los creyentes, la definición de milagros es la siguiente: es una intervención divina que interrumpe la normalidad que produce la normalidad del mundo y que produce un acontecimiento fuera de lo común. Además del milagro, debe tener un propósito. De otra manera no ocurriría. Es un acto inusual, irregular y específico del Dios que está más allá del universo. Vea qué hermosa esa definición. En esa definición se nos dice que es algo que va más allá de la normalidad del mundo. Algo que regularmente no lo vemos, pero que solamente puede ser hecho, dice acá, por el Dios altísimo, el Dios que está más allá del universo. Y además dice que también tiene un propósito. Esa es la definición de milagro. Bueno, hay algunos que se oponen a que los milagros existen. Y otros, hay algunos que creen que Dios existe, pero que Él ya no hace milagros. Que Él a lo mejor hizo milagros durante el tiempo de la Biblia, durante el Nuevo y Antiguo Testamento, pero ya no lo hace más en la actualidad. Algunas personas piensan así. Otros no creen ni que haya Dios. Si no creen en los milagros, menos creen en Dios. Ahora, hay filósofos que durante los años se han dedicado
a contradecir el hecho de que los milagros existen, a tratar de evaluar científicamente, filosóficamente, que los milagros no pueden darse. Y les voy a mencionar un caso. Este es Benedict Spinoza, que nació en 1632. Fue un filósofo racionalista moderno. El racionalismo, vea, él fue un filósofo racionalista. Ahora, ¿qué es el racionalismo? El racionalismo decía que toda verdad es deducible de principios evidentes por sí mismos. Es decir, que para que algo sea verdad, tiene que ser algo comprobante, que eso mismo lo haga probable, algo que se pueda palpar, que se haga evidente. Eso para ellos, para los que estudian el racionalismo, para ellos esa es la verdad. Este hombre desarrolló el siguiente argumento contra los milagros. Vamos a ver cuáles fueron esos argumentos que él decía, y no es el único, han sido muchos filósofos durante los años que han venido tratando de, para ellos, evidenciar que los milagros no existen. Uno de estos argumentos que este filósofo en particular decía es que los milagros violan las leyes naturales. ¿Cuáles son estas leyes naturales? Las leyes de cada acción tiene una reacción, esa es una de ellas. Las leyes naturales son inmutables, dice este, o sea, que no pueden ser cambiadas. Es imposible que las leyes inmutables sean violadas, es decir, todo para ellos, nada puede ser cambiante, todo lo que la naturaleza da no puede ser cambiante, esas leyes naturales de las que ellos hablan. Por lo tanto, los milagros no existen. Eso dicen estos filósofos, hombres pensantes, hombres con gran estudio, pero con una gran carencia. ¿Y cuál es esa carencia? La carencia del Espíritu Santo. Ahora, como les mencionaba, hay personas que además de no creer en los milagros, no creen en Dios. ¿Y qué les podemos decir a ellos? Bueno, podemos decirles y darles ejemplos. Por ejemplo, yo tengo acá este teléfono. Este teléfono es algo que yo lo puedo palpar. Alguien tuvo que haber hecho este aparato. Alguien tuvo que haber hecho esto, haberle puesto las aplicaciones, haber indagado en cómo cada aplicación trabajaba, en ponerle sonido, en ponerle video. Alguien tuvo que haber trabajado en esto. Esto es algo que yo puedo palpar. Pero si esto existe, si este teléfono existe, quiere decir que hubo un diseñador, un ente pensante, una persona que creó esto. Entonces, si lo que estas personas necesitan es tener evidencia porque para ellos tiene que ser palpable, tiene que el mismo objeto tiene que dar consecuencia de él mismo. Entonces, veamos, por ejemplo, a los mares. ¿Quién no ha visto el mar? Sé que aún en estas épocas, aunque parezca extraño, se puede dar el caso de que alguna persona no haya ido al mar. Pero la gran mayoría lo conocemos. Nos hemos metido al agua, hemos palpado el agua porque se puede palpar, se puede sentir. Entonces, si nos ponemos a pensar en eso, vemos esa inmensidad de mar y vemos la perfección que hay en ese mar. Hay un lugar en donde se puede ver una línea trazada, una línea perfecta en medio del mar. Y se puede ver que a un lado es un color turquesa, el mar es un color turquesa, pero en el otro lado es un color azul intenso. Entonces, vemos esa perfección que Dios ha creado al hacer esa línea perfecta entre ellos, y esas aguas no se mezclan. ¿Cómo se puede usted imaginar que esas aguas, esos colores no se mezclan?
La naturaleza nos enseña, si usted pone en un recipiente de agua y en un recipiente pone un color rojo, por ejemplo, y le pone y le agrega unas gotas de color amarillo, esa agua se va a mezclar, esos dos colores se van a mezclar, esos líquidos se van a mezclar y van a dar un color naranja. Entonces, ¿cómo es que Dios ha creado esa perfección? Entonces, si vemos, si podemos ver esa perfección, si la podemos palpar, vemos ese mar inmenso que Dios ha creado y en él todas esas criaturas que viven allí. Entonces, tuvo que haber un creador. Si eso existe, si usted puede ir y ver ese mar, tuvo que haber un creador que lo hizo. Entonces, ese creador es Dios. Esa es una evidencia de que Dios existe. Ahora, si no queremos ir tan allá, si alguien no conoce el mar, pensemos en la naturaleza misma del ser humano, cómo el Señor nos ha creado a tanta perfección que todo lo que nosotros tenemos, todo nuestro cuerpo tiene, parte de nuestro cuerpo tienen un propósito. Para mencionar algo, pensemos cuando nos alimentamos. Esa comida, eso que comemos, entra y desde que va acá, va haciendo su proceso de trituración hasta que llega al estómago. Cuando llega al estómago, el estómago saca el alimento o la parte que no le sirve y la envía al intestino. Esa es la parte que no le sirve. Pero el organismo hace, en el estómago queda la sustancia por la cual el cuerpo adquiere las vitaminas, la energía para poder hacer las actividades diarias. Entonces, pensemos en la magnitud de detalle que Dios hizo para nosotros, para crearnos a nosotros. Tuvo que haber un creador que nos formó a nosotros, un ente pensante muy superior a nosotros, alguien con una mente infinita, porque nuestra mente finita no puede crear cosas como nosotros, o como las estrellas, como el sol, como la luna. Nuestra mente finita no tiene esa capacidad. Tuvo que haber habido un ente infinito que es Dios, un creador infinito que es Dios, un Dios que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, el mismo Dios que ejecutó milagros en aquellos tiempos, es el mismo Dios que ahora ejecuta milagros, es el mismo Dios creador de tu vida. Es el mismo Dios que hace que un bebé se pueda formar en el cuerpo de una mujer, formarse partes tan duras como las uñas, formarse partes tan sensibles como la piel. Pero solo lo pudo haber hecho un creador infinito, un creador, como les digo, con una mente diferente a la nuestra. Dios ha hecho la creación tan perfecta que yo veía el otro día en un documental que cuando se forman las arenas en el Sahara, esas tormentas de arena que se dan, por ejemplo, en el Sahara, es uno de los desiertos. Hace poco vimos que había unas tormentas de arena grandísimas. Hasta eso tiene propósito. El propósito de que esas arenas, de que esas tormentas de arena se formen es, va la arena y se va en el viento. En el viento las va llevando y las hace desde los desiertos caer hasta el mar. ¿Y qué hace esa arena cuando cae en las aguas, en el mar? Lo que hace es que le sirve de nutrientes a las algas marinas. Y los pececitos se alimentan de esas algas marinas. Entonces, pongámonos a pensar cómo nuestro Creador ha pensado en todo cuando creó esta tierra, este mundo en el que nosotros vivimos. Si usted quiere empaparse de lo que Dios ha creado, lea la palabra del Señor, lea el Salmo 103, es un Salmo 104, es un salmo bellísimo donde describe todo lo que el Señor ha creado y por qué lo ha creado. Una de las cosas es
para nosotros. El Señor ha creado el mundo para nosotros. Entonces, con esto demostramos, con la existencia de todo esto, de nosotros mismos, del universo, de los mares, demostramos que Dios existe. Entonces, si existe ese Dios infinito, poderoso para hacer todo eso, existen los milagros. La existencia de los milagros es evidencia de que existe Dios. Dios quiere gloriarse en sus milagros, en ver esos milagros hechos en los seres humanos. Que el ser humano sepa que no tiene un Dios muerto, sino un Dios vivo, un Dios que le escucha, un Dios que siente lo que Él siente, un Dios que le ama y un Dios que le quiere ayudar en todas sus circunstancias y en todos sus problemas. Eso es lo que quiere hacer Dios a través de la manifestación de los milagros. Entonces, ¿por qué nos vamos a retribuir nosotros o a no recibir eso que el Señor tiene para nosotros, que son los milagros? ¿Por qué? ¿Qué nos impide a nosotros tener esa bendición de poder recibir milagros y ver algo sobrenatural, como lo mencionábamos que eran los milagros? Es algo sobrenatural, algo que va más allá de lo que la naturaleza nos enseña, de lo que la física nos enseña, de lo que la muerte nos enseña. Ese es Dios, ese es el Dios de los milagros, ese es el Dios tuyo y mío. Entonces, ¿qué nos impide o qué necesitamos para que los milagros puedan darse? Pues necesitamos de fe. Dice el Señor que necesitamos fe para que esos milagros puedan darse. ¿Cómo vamos a recibir fe? Bueno, una de las cosas que el Señor nos dice es que la fe viene del oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, si a ti te hace falta fe, lo que necesitas hacer primero es meterte en oración. Eso es lo primero, meterte en oración, porque el Señor va a reforzar esa debilidad que tú tienes, esa duda que tú tienes, el Señor la va a sacar y la va a convertir en fe. Entonces, orar, escuchar mensajes como este, como otros que hay. También cantar salmos al Señor. Todo eso llena nuestro espíritu y va haciendo que nuestra fe vaya creciendo. Vamos a leer algunos de los milagros que el Señor ha hecho en el Evangelio. En su palabra lo tenemos en los Evangelios para que ustedes puedan leerlo y lo puedan meditar en ellos. Vamos a ir a Hebreos capítulo 11, versículo 29. Y dice la palabra del Señor: por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Vea lo que dice aquí: por la fe pasaron el mar rojo. Entonces, ¿qué necesitamos para que los milagros que usted está esperando, que aún no le han llegado, les sean llegados a su vida? Necesita fe, necesita alimentarse de la palabra de Dios para recibir esa fe. Dice también el versículo 30: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Dice Pablo: porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón y de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Dice, el tiempo me faltaría para poder contar de los milagros de Dios. Qué milagro más grande que el Señor haber nacido de una mujer virgen, haber sido creado por el Espíritu Santo y haberse encarnado y haberse hecho hombre. Qué milagro más grande que ese. Qué milagro más grande que la misma resurrección. Pero si quiere escuchar más milagros, aquí hay muchos en la palabra del Señor. Muchos. Dice, por la fe Moisés, cuando nació,
fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, de gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo mayores riquezas el vituperio de Cristo. ¿Quiere escuchar otro milagro? Vámonos a Éxodo capítulo 7, versículo 3. Y dice: y yo endureceré el corazón, ese es Dios hablando, endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré de mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mis pueblos, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Vea, el Señor dice aquí que Él iba a hacer grandes señales. ¿Cuáles eran esas señales? Todos conocemos los milagros que hizo el Señor ahí. Todos conocemos esas plagas que cayeron para que Faraón dejara ir al pueblo. Dice el Señor aquí que haré mis maravillas. ¿Para qué? Para que se pueda evidenciar el poder de Dios. Entonces Dios quiere hacer milagros. Dios no está rehusándose a hacerte tu milagro. Dios quiere hacerte tu milagro, pero necesitamos tener fe. Continuamos acá y dice: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. ¿Qué va a pasar? Dice, cuando esto ocurra, que los egipcios van a saber quién es ese Dios poderoso. Es decir, que el Señor quiere gloriarse en su poder, en lo que Él puede hacer para ti, para tu vida. La vida que el Señor te ofrece es en abundancia, es bendecida, es para que tú puedas vivir en paz, es para que tú puedas venir y derramar tus necesidades en Él. Dice que vengan todos los que estén cansados y cargados, que Él los hará descansar. Entonces el Señor quiere hacer milagros. El Señor quiere hacer de ese milagro en tu vida. Pero hay algo que quiero recalcar. Más allá de recibir ese milagro o de querer tener ese milagro que Dios quiere dar a tu vida, debes de anhelar el conocer a ese Dios de los milagros. Debes de anhelar conocer y caminar con ese Dios que hace los milagros. Porque hay muchos que nada más vienen al Señor porque tienen una necesidad, porque necesitan que el Señor se manifieste en algo, en su salud, con sus hijos, en el trabajo. Necesitan que el Señor se manifieste. Y el Señor, con ese amor que Él nos tiene, viene y hace su obra, hace su misericordia. ¿Y qué ocurre? Una vez recibido el milagro, nos vamos de Él, nos olvidamos de Él. Eso ocurre mucho. Volvemos a nuestros caminos de antes. Pero dime entonces, ¿de qué te sirve haber ganado una batalla cuando has perdido la guerra? El Señor, más allá de darte un milagro, quiere darte la salvación. Eso es lo que el Señor quiere darte. Eso es lo que a Él le interesa. Pero si tú tienes necesidad de un milagro, el Señor está allí para alzártelo, para hacerlo pasar. Pero Él no quiere que únicamente vivas con Él postrado de rodillas, únicamente cuando estás necesitando de Él y cuando Él hace la obra, te olvidas de Él. Recuerda aquellos leprosos a los que el Señor sanó, fueron varios. Y dice la palabra que solamente uno regresó a darle las gracias por lo que el Señor había hecho. Los demás recibieron su milagro y se fueron
Se olvidaron de ese Dios, se olvidaron de quién había hecho la obra. Entonces, muchos de nosotros hacemos eso. Entonces, el Señor no quiere eso. El Señor quiere que vivamos una vida con Él, que tengamos una relación con Él, y Él obrará en nuestra vida. Los milagros de Dios son buenos, tienen propósito y confirman el mensaje divino. El mensaje de esta noche es que sí, el Señor existe. El Señor tenemos evidencia de que Dios existe. Tenemos evidencia de que si existe ese Dios milagroso, poderoso, a tu vida pueden llegar los milagros. Tenemos algún minutito para mencionarte un testimonio que yo veía nada menos el día de ayer. Una familia que tenían el virus el virus, y cayeron todos enfermos. El niño era un niño especial y la mamá la permitieron que estuviera con él en el hospital en cuidados intensivos porque ella ya tenía el virus. Ella estaba junto al niño y ella quería estar junto a él por la misma razón de que es un niño con cuidados especiales, atenciones especiales, que no podía expresarse muy bien. El niño comenzó a agravarse, mas sin embargo el niño conocía de Dios y él decía: Dios es bueno, Dios es bueno. Vivía él diciendo, aunque el virus permanecía en él. Pero hubo un momento en que el niño se agravó, y se agravó tanto que tuvieron que ponerle el respirador. Pero en la máquina mostraba los niveles de respiración bien bajos. Cuando esa madre vio eso, ella se tiró al piso y comenzó a orar y a pedirle a Dios. La misma enfermera cuenta que ella literalmente vio que mientras esa madre estaba de rodillas orándole a ese Dios poderoso y divino, infinito, mientras ella estaba de rodillas orándole, la máquina comenzó a subir. 86, 87, 88, comenzó a subir los niveles literalmente en ese preciso momento. Dios actuó en ese instante y escuchó la oración de esa madre. El niño dejó de usar la máquina, pudo respirar por él mismo. Un milagro hecho por Dios, un milagro hecho ahora, en la actualidad, en una vida de alguien que vive en la actualidad. No en el tiempo nada más del Nuevo o del Antiguo Testamento. Otra vez decimos, Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Si tú tienes fe, tú puedes ver hecho tu milagro realidad. Solo tienes que confiar en Él. No sé si tenemos tiempo para hacer una oración. Si me dicen, por favor, cómo estamos con el tiempo para hacer una pequeña oración. Bueno, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios por ese milagro que usted está esperando. Vamos a unirnos todos en esos milagros que necesitamos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tu palabra dice, Señor, que donde dos o más estén unidos en oración, ahí estás tú, Jehová. Y el pueblo, tus hijos que tú has adoptado, Señor mío, tienen necesidad de ti, Jehová. Tienen necesidad de un milagro en su vida, Padre. Oh, mira aquellos corazones, Señor, que están angustiados porque no saben de dónde va a llegar el pan del día de mañana, Jehová. Y tú les dices que no solamente de pan vive el hombre, que tengan fe y confianza en tu palabra y recibirán. Bendito seas, Jehová. Mira, Padre, aquel que está necesitando, Señor, que está enfermo, Padre, que está en esa cama de hospital sin esperanza, Jehová. Tú los levantas, Padre mío. Hazle llegar esos milagros, Señor, y hazle entender, Padre mío, que cada milagro tiene un propósito, Señor. Que cada milagro tiene su tiempo también, Padre. Que tú les das tanto la fe como la esperanza, Señor, y la paciencia para esperar en que ese milagro llegue, Señor. Nos unimos, Padre, a todos aquellos que en esta hora, Señor, están necesitando de ver tus maravillas, obrar en ellos, Señor.
Te damos las gracias y te damos gloria y honra a ti, Jehová, porque tú eres el mismo de siempre, Señor, el mismo Dios poderoso, el mismo Dios que nos ama y que nos ha guardado. Bueno, creo que ahora sí, el tiempo se nos ha terminado, pero esperamos que esta enseñanza del día de hoy les haya servido y que ustedes tomen en cuenta que el Señor nada más necesita de su fe, que Él está allí viéndolo desde su trono, esperando a que ustedes entreguen su necesidad, y Él está dispuesto a hacer realidad esos milagros. Les damos las gracias por habernos acompañado, los que nos han acompañado a través de Facebook. Gracias a mis padres que nos están viendo, siempre nos miran. Gracias por compartir también este programa. A todos también. Y los esperamos la próxima semana, el próximo martes a las 7 de la noche en Preguntas y Respuestas. Hasta la próxima. El Señor les bendiga.